favor, párate. Párate, te lo suplico por nuestro hijo, Pedro, párate. ¡Suéltame! ¡Yo sé lo que hago! Me mentiste otra vez. Me prometiste que empezaríamos una nueva vida en el norte. Esta es la vida que quieres para tu hijo, ¿es? ¡Cállate! ¡Cállate o te caigo a las malas! ¡Pégame! Pégame, ya no me importa lo que me hagas. Porque eres un mentiroso y un cobarde. Follow them, come on! ¡Hay un helicóptero arriba de nosotros, Pedro! ¡Párate! ¡Nos está persiguiendo, Pedro! ¡Pedro, para! ¡Párate! ¡Párate! ¡Para, por favor! Pedro, para, por favor. ¿Qué fue eso tan malo que hiciste? ¡Este coche es del diablo! ¡El jefe del cártel! ¡Está lleno de coca! You're under arrest. Come out and raise your hands. Están arrestados. Amor, entiéndeme, les debía mucha lana, no te pongas así. Me dijeron que si pasaba el coche me perdonaban la vida. Y no te importó mi vida y la de tu hijo. Yo pensaba que contigo sí podíamos engañar a los federales, pero me equivoqué como siempre. Pero tengo miedo a nuestro Yo sé que hijo. te he mentido mucho, mi amor. Yo sé que te he mentido mucho, que soy la causa de tus desgracias. Pero te juro que eres lo más bello. Lo más bello y lo más puro que he tenido en mi vida. ¡Por favor, no te vayas! ¡No! Luchita, ¿qué pasa, carnala? La pesadilla. Volví a tenerla. ¿Otra vez? Hace 11 años que viví este infierno. Y todavía siento como si hubiera sido ayer. Ay, este encierro sería más fácil si no tuviera que revivir esto. Así, de una manera tan real. Vas a ver cómo todos esos malos sueños se van ahora que salgas libre. Si Dios quiere, ya mero sale tu indulto. Si Dios quiere, pues entonces sí que estoy amolada, chata. Porque ese de allá arriba nunca quiere nada bueno para mí. Luchita, no hables así, Dios te puede castigar. ¿Más? ¿Qué te parece poco este castigo? ¿Sabes qué es lo que creo? Que si de veras existe ese Dios al que tú tanto le rezas, pues entonces es sordo, ciego e distraído. Luchita, no digas eso. Ah, ¿quieres ver? Oye, Dios, ¿me oyes? Porque es contigo. ¿Que alguna vez miras para acá abajo? Contéstame, aunque sea una sola vez. ¿Para qué nos trajiste a este mundo? ¿Para reírte de nosotros y hacernos sufrir como unos miserables? Pues entérate que yo, Lucía Durán, esta miserable que has castigado tanto, ya no te tiene miedo, ni te respeta, ni mucho menos te necesita. Listo para viajar al cielo sin escalas. Cocaína. De la más alta calidad, lista para entrar en tu sistema y terminar de freírte lo poco que te queda de cerebro. ¿Quieres? Es para ti. Pero primero tienes que decirme todo lo que sabes. ¿Quién es tu jefe? Comandante, estoy en pleno bajón. Siento que me voy a morir. Y te vas a morir porque tus amigos del cártel te van a estar esperando allá afuera. ¿Y sabes por qué te van a matar? Te puedo proteger de los del cártel. Y te puedo ayudar a que te desintoxiques esta porquería. ¿Quién es tu jefe? El tipo apenas es encargado de la zona. No sé cómo se llama, pero le dicen el cementerio. ¿Y dónde opera? Siempre se está moviendo. Ahorita mismo está vendiendo la merca desde un viejo almacén ahí en el centro de la ciudad. ¿Dónde? En la calle de Juárez, esquina con Frontera. ¿Escucharon? Necesito que localicen ese almacén y averigüen todo lo que puedan.
Entendido. Vamos. Qué bonita eres, güerita. Estás como quieres, mamacita. ¿Qué? ¿Te vas a poner tus moños? Mira, chulita, aquí no existen los machos. Aquí nada más estamos las meras meras. Y donde Dorila Gorila pone el ojo, pone la mano. Así me gusta. Mancitas. No te preocupes, mi reina. Al final, hasta te va a gustar. Y vamos a ver si a ti te gusta esto. No, era una broma. Era una broma. De verdad que no se puede bromear contigo. Pues muy malas bromas, ¿eh? A ver si te consigues otros chistecitos, porque esos a mí no me hacen reír. Tranquila, Dorila, ¿eh? Calmadita, porque aquí hasta las mansas como yo traemos armas. ¿Sí? Y no me gustan las abusivas como tú. What's going on? Nada. ¿Verdad, Dorila? Sí, nada. No pasa nada. Duran, el Dr. White te llama. Rosalía no está bien. Te necesita. ¿Rosalía? Katie, let me do it. Comadrita, quédate tranquila, ¿sí? Ya se te va a pasar. Tranquila. Tranquilita, carnalita. Todo va a estar bien. ¿Quieres algo? ¿La muñeca? ¿Qué más? ¿Esto? La muñeca es para mi hijo, Carlos. Es para ti. Pero si es tu foto preferida, la que no dejas de ver. Me sé la carita de mi hija de memoria. Cuando salgas, entrégale a la muñeca. Dile que se la hice con todo mi amor. Dile que valió la pena vivir por ella. Yo se lo voy a decir, pero tú tranquila, sí, por favor, tranquilízate. Mi mamá murió y mi hermana es mala. Bueno, pero todo va a estar bien. Ahora descansa. Necesito pedirte algo. Has sido mi carnalita. Me has cuidado desde que me enfermé. Quiero regalarte a mi hijita a cambio de tu hijito que te mataron. No, hombre, la morfina ya te está haciendo efecto. Tú estás diciendo puros disparates. No son disparates. Den esta carta. Entrégatela a los jueces. Aquí está mi última voluntad. Quiero que te quedes con mi hija. Mírala. No es un angelito. Sí. Quiero que se tengan una a la otra. Por favor, júrame que la vas a cuidar y que la vas a querer como si fuera tu hija. Cálmate, te lo juro, carnala, te lo juro. Cálmate, sí. Gracias. Dios y la Virgen te lo paguen. Tranquila, sí, cálmate. Nada de llorar. Ay, gracias. Estamos reunidos porque hoy se cumplen 25 años. 25 años de la desaparición física de nuestra hermana, Matilde Ponce. Una mujer ejemplar que dio la vida por su hijo Daniel. Sabemos que tu amante quería guardar los documentos que comprometen al faraón. ¡No mientas! Sabemos que Augusto Mondragón es tu amante y el padre de tu hijo. Él está levantando un expediente falso en contra de nuestro jefe. Los documentos que buscamos no están en la fiscalía. Así que tú los tienes. Váyanse antes de que Entrégamelo. mi hijo, por favor, váyanse. Por favor. ¡No! 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 ¡Déjenlo! ¡Váyanse, por favor! ¡Ay, no, por favor, es mi hijo! ¡Es solo un niño! ¡Por favor! ¡Ay, mi hijo! ¡No, por favor! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! Augusto me dio sus papeles, pero se los llevó después. Y no sé qué hizo con ellos. Te lo juro que yo no tengo nada. Déjenlo a mi hijo, por favor. ¡No le hagan nada! ¡Déjalo! ¡No, por favor!
¡Déjala, por favor! Daniel, te voy a presentar a César. Él es César. Es tu hermano y él te va a cuidar. Claro, mucho gusto, hermano. ¿Qué esperas para darle la mano a tu hermano? Daniel, nos vemos pronto. Cuida mucho a tu hermano. No te preocupes, papá. La muerte de su madre fue algo terrible para él. Yo lo cuido. Dani, ¿te gusta el fútbol? Papá estaría orgulloso de ti, comandante. No es cierto. Papá hubiera preferido que fuera abogado como él, como tú. Lo de policía siempre le pareció un trabajo bueno. Daniel, te lo digo yo. Estaría muy orgulloso de ti. ¿Cómo estás? No, la historia siempre me pone mal. Pero bueno, ya se me pasará. Tranquilo. Gracias por el abrazo, hermano, pero que no se te olvide que ya no tengo 8 años. Que a ti no se te olvide que tienes un hermano mayor y siempre lo tendrás, ¿eh? Danielito, ayúdame a convencer a Carlitos que debe entrar al departamento de psiquiatría del hospital. ¿Y desde cuándo la Misericordia tiene un departamento de psiquiatría, tía? Por eso mismo, no lo tenemos y necesitamos abrir uno. Anda, Carlitos, di que sí. Lo vamos a nombrar jefe del departamento, ¿verdad? Mira, tía, nosotros tenemos mucho trabajo, tenemos que irnos. Ni crean que se me van a escapar, ¿eh? Daniel Alberto Ponce. Te espero el domingo para desayunar juntos, ¿eh? Ajá. Gracias por salvarme, tía carnal. Estamos. Ten cuidado, papá, no te vayas a caer. Consuelo, apártate, mija, yo sé lo que hago. Ay, papá. Ay, ten cuidado. Ay, papá, ven para acá, por favor. Ven, siéntate acá. Oye, ay, estás tosiendo horrible. Qué fuerte te dio esta vez. Y mientras siga fumando como chacuaco, nunca se le va a quitar. Consuelo, hija, voy al salón de belleza. Te encargo la cocina. Y ya conoce los especiales de hoy. Sí. ¿Pero qué tanto vas a peluquearte, vieja? No, si no, solamente me voy a peinar. Tu hija Elena me regaló un día completo en el spa porque quiere que me vea divina hoy en la noche. Buenos días. Buenos días, Acosta. Buenos días. Aquí le manda a su hija, la señora Elena, el vestido que compró para usted. Y el traje para el señor Ignacio. Pues dígale a su jefe que a mí nadie me va a obligar a vestirme de pingüino. Y que si tanto se avergüenza de su familia política, que ni nos pele. No seas tan malagradecido. Dígale a mi hija y a mi yerno que muchas gracias. Hasta luego, Acosta. Con su permiso. Ay, mamá, está precioso. Y pensar que yo me tengo que poner lo mismo de siempre porque Gastón piensa que no podemos gastar en esas cosas. ¿Y por qué no le pides un vestido a tu hermana Elena? Ya sabes que tiene muchos, pero de cuando estaba embarazada. Aquí tiene los calmantes que me pidió doña Elena. Gracias, Rosa. Abre las cortinas, por favor. Señora, ¿ya vio qué rosas tan bonitas le mandó don Radamés? Llévatelas. Ponlas en su despacho, no las quiero. Pero señora, el señor me ordenó No las que... quiero, Rosa. Sí, señora. Venga, muchachos, estoy de regreso y quiero ver qué me tienen. ¿Hicieron la tarea? Rodríguez. Ya localizamos el almacén. Al parecer estaba abandonado, pero casualmente hace 3 meses que lo está ocupando una importadora de café. Café.
Qué conveniente. Ya hablamos con el vecino. Nos va a permitir vigilar el almacén desde su propiedad. Bien, vamos a comenzar a vigilarlos día y noche. Divide a los muchachos en grupos de 2 en 2 por turnos de 12 horas cada uno. Inclúyeme en la lista. Ahora mismo. Mire, jefe, esto le puede interesar. El actual dueño del local es un tal Juan Pérez. Pero el dueño anterior, mire quién es. A ver. Muy buen trabajo, León. Por eso eres mi hombre de confianza. Oiga, jefe, ¿y por qué le interesa tanto ese hombre o qué? Mira, León, en el mundo de las drogas no hay coincidencias. Y siempre que estamos haciendo una investigación terminamos topándonos con ese nombre. Radamés Echeverría. Además, tiene nombre de faraón. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Que no me gustan los faraones. Es una tontería mía. Hola, Rosita. ¿Ya se despertó mi hermana Lenita? Buenos días, doña Consuelo. Sí, ya se despertó. Permítame el anuncio. No te preocupes. Acabo de ver salir al logro de mi cuñado. Ya me sé el camino. Elena, ¿quién te golpeó así? Lucia Duran, come to the mayor's office, please. Lucia Duran, el director quiere hablar con usted. Hasta que se te hizo, Luchita. Ay, no. Pase, Duran. Le tengo una gran noticia. Mañana será una mujer libre. Congratulations. ¿De verdad? Sí. Estamos muy orgullosos de usted, Duran. Su esfuerzo dio frutos. Sus estudios aquí en prisión le han hecho merecer su título de enfermera. Ahora tiene una honrosa profesión. No vuelva a delinquir. No, pero si yo nunca... Bueno, pues ya no importa eso. Ahora soy enfermera. Ay. Muchas gracias, señora directora. Gracias. No, Consuelo, ¿cómo puedes decir que mi marido me pega, por favor? Si fue un golpe tonto, me caí del caballo como si yo fuera principiante. Ay, estos vestidos están preciosos. Este me encanta. Ay, es mi favorito. Pero regresando a lo de la caída, esos moretones no me gustan nada. ¿Ya le preguntaste al médico? Sí, ya. Pero me dijo que no es nada grave. Y con respecto a los vestidos, llévate el que quieras. A Radamés no le gusta que repita, así que no hay ningún problema. Ay, es tan parecido al mío. Gastón es tan agarrado, tan quisquilloso. No le gusta nada de lo que digo, de lo que hago. Y bueno, de Vicky ni hablar. A veces pienso que mi hija hasta me odia. Y bueno, no la culpo. Yo tampoco me gusto. ¿Qué te pasa, Consuelo? Me pasa que ya no sé quién soy. Últimamente pienso mucho en mí, en mi vida, en cómo somos. Tan conformistas. Seguramente por eso extraño tanto a Lucha. Ella sí era diferente. Tan animada, tan rebelde. ¿Te acuerdas cómo nos queríamos? Sí. Pero de repente se fue con ese hombre. Sin despedirse de nosotras, de la familia, de papá que la quería tanto. ¿Por qué se fue así, Elena? ¿Por qué? Pues quién sabe, Consuelo. Ya ves que Lucha y mamá se llevaban muy mal. Estoy segura que es más libre y más feliz que nosotras. Descansa en paz, Rosalía. La vida ha sido muy dura contigo. No voy a ir a tu entierro. Porque mañana salgo libre, ¿lo puedes creer?
Después de tantos años, voy a conocer a tu hijita. Yo no sé por qué me elegiste a mí. Yo no tengo nada que ofrecerle a Roxanita, más que mi pobreza, mi soledad. Pero yo te lo cumplo. Yo te lo cumplo, comadrita. Voy a volver a ver a mi familia. Mi familia. Tengo tantas ganas de ver a mi papá. A mis hermanos. Pero, ¿sabes? Tengo mucho miedo que me rechacen. Duran, es hora de ir a tu celda. Come on, vamos, apúrate de una buena vez. Buen viaje, carnalita. ¿Ya viste qué carrazos, papá? Por eso te dije mejor que nos viniéramos en el coche de Adriana. Yo se los ofrecí con muchísimo cariño. ¿Qué no te da vergüenza llegar en este coche? No, fíjate que no, a mí no me da vergüenza. Con coche, sin coche, vestido de pingüino o desnudo. De todas maneras, yo sigo siendo el mismo Ignacio Durán, que no tiene ni en dónde caerse muerto. Y ya, vamos para adentro, que este circo ya va a empezar. Vamos. Ay, papá. Están esos nacos. Pero qué fastidio que me los encuentre en todos lados. A mí los Durán me caen muy bien, son muy simpáticos. Ay, mi amor, qué raro que me lleves la contraria, ¿verdad? A ti te caen bien porque eres político y te toca sonreírle a todo el mundo, pero yo no lo soporto. Desde que mi papá se casó con Elena Durán, estamos llenos de vulgaridades. Se les sale lo naco por todos lados, caray. Qué horror. Ay, Débora. Ah, mira, llegó mi hermana. Daniel. ¡Yay! El otro naco de la familia. Débora, si quieres pelear conmigo, lo vas a conseguir, ¿eh? Estás insoportable. Ya, perdón. ¿Cómo estás? ¿Todo bien tú? Bien. Buenas noches, cuñadita. Bueno, yo mejor me voy a ver a papá. Vaya, 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 qué cálido recibimiento. ¿Sigue enojada después de la última discusión que tuvimos? No le hagas caso. Hoy amaneció más Echeverría que de costumbre. Mira nada más, no puedo creer quién está ahí. ¿Quién es? El Diablo Marrero. Es uno de los criminales más escurridizos de este país. Hemos tratado de agarrarlo, pero no hemos tenido suficientes pruebas. Está metido en todo lo que tiene que ver con narcotráfico y corrupción. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, Dios mío de mi vida, ¿pero dónde saliste? Que hasta el aliento me quitaste, manguito verde. Gary, ¿cómo estás? Oye, socio, tienes que presentarme esa de verde. Está que se cae de buena la desgraciada. Lo siento mucho, pero ya es mi cuñada. Y además es una persona muy decente. No le hago qué. Para mí todas las viejas son iguales. La única diferencia entre una mujer decente y otra más decente es el precio. Buenas noches y bienvenidos. Mi nombre es Liliana Durán y soy la gerente de Relaciones Públicas de las empresas Echeverría. Hoy es un día muy especial para nuestra empresa porque inauguramos un gran sueño de Radamés Echeverría, el Gran Hotel Faraón. Un lugar que sin dudas se va a convertir en poco tiempo en el hotel más emblemático de la capital. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Radamés Echeverría. Gracias, gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Como ustedes saben, es para mí un honor, como lo dijo la señorita Liliana Durán, recibirlos a ustedes esta noche en que se cumple uno de mis más preciados sueños, que es abrir este Hotel Faraón. Y para ello, quiero que compartan junto con nosotros el honor de cortar el listón. Mi hermosa y espectacular esposa, Elena Durán de Echeverría, por favor. Y después los invito a todos ustedes a disfrutar de un maravilloso cóctel para que puedan saborear el lujo y la distinción de este Hotel Faraón. Por favor, querida. ¿El listón? El listón.
ahora sí viene este momento tan especial. ¡Salud! Si quieres acompañar a tu familia, ¿sí? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Perdón, pero tengo que saludar a alguien. ¿Qué te pareció, Olegario? Hombre, el lugar está espectacular. Pero con que tu sueño, ¿no? Bueno, nuestro sueño. No me gusta más. Señor Echeverría. Daniel, o debiera decirte comandante Ponce. No, no es necesario. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿que no? Ay, por cierto, el comandante Daniel Ponce también es hermano de mi yerno. Y es hijo del fiscal don Augusto Mondragón, que en paz descanse. Tanto gusto, joven. Oiga, y si no es indiscreción, ¿por qué usted no lleva el apellido de su padre? Bueno, porque mi padre me tuvo fuera del matrimonio. Él siempre quiso que llevara su apellido, sin embargo, después de que unos desgraciados mataron a mi madre, pues yo quise conservar su apellido, solamente en su honor. Pero qué nobleza, qué admirable muchacho. Perdón, ¿el señor es? Disculpa. Don Olegario Marrero es un gran industrial y sobre todo es un gran amigo mío. Mucho gusto, comandante. ¿Gusto conocerlo? Bueno, señores, dejo que sigan disfrutando, con permiso. Por favor, diviértete. Este muchachito sabe perfectamente quién soy. Además de que tiene cara inteligente. No, sí lo es. Pues hay de dos sopas. Lo convertimos en nuestro aliado. O va a tener que sufrir un accidente como su pobre padre. O morirse como su madre. La fiesta está maravillosa. Pues la verdad es que todo se lo debemos a Liliana. Resultó que nuestra hermana es una mujer muy eficiente y ella se encargó de cada detalle. Ahora resulta que es la mano derecha de Radames. No. Y la mano derecha de Radamés Echeverría soy yo. Porque además soy hasta su director financiero. ¿Sí? Así que ella será, si acaso, su mano izquierda. Tienes toda la razón, Gastón. Discúlpame, no quise ofenderte. Gracias, buenas noches. Señorita Durán, aquí le dejo. Gracias. Con permiso. Qué bonita pareja hacen Abel y Adriana, ¿no? Esos dos van a terminar casándose. Ya lo decidí. Ya está. Ya habló la emperatriz Fernanda. Como siempre, todos tenemos que obedecerla, ¿no? ¿Por qué no te callas, eh? Eres una grosera. Eres idéntica. ¿A quién? ¿Al innombrable? Soy idéntica a Lucha, abuela. Anda, dilo. ¿Pues saben qué? Me gusta parecerme a ella. Y algún día yo también me voy a largar de esta familia. Sin pelos en la lengua, como Lucía. A eso me gusta. Por fin alguien se atrevió a nombrarla en voz alta. ¿Por qué tardaste tanto? Estás completamente loco, Radamés. Nos pueden ver. Tú eres el que me tienes loco, cuñadita. Tengo unas ganas de arrancarte ese vestido. Hay un amor que me guarda y en mi lucha triunfaré. Lo que me quede de vida, miserable no he de ser. Miserables los que sufren, pero los que quieren más, los miserables sin suerte. Oye, ¿por qué se están poniendo otra vez las esposas? Se supone que ella es libre, ¿no? Son los de la migra, la están deportando. La van a llevar hasta la frontera con México y allá la van a dejar ir. Mi voluntad no está perdida, sé que hay algo más allá. Lograré abrir los caminos que cerraron las mentiras, la maldad y la injusticia. Aún existen luz de amor en mi mirada y hay un ángel que me cuida a donde vaya.
¿Cafecito? ¿Alguna novedad durante la noche? Nada, comandante. Todo muy tranquilo aparentemente. Anoche me encontré frente a frente con el Diablo Marrero y no pude hacer nada. Mi padre era fiscal general y le gustaba mucho pescar. Y él me enseñó una cosa. Decía que para atrapar un gran pez había que tener paciencia. Y eso es lo que vamos a tener. Paciencia, mucha paciencia. Estos imbéciles van a caer tarde o temprano. Los pasajeros con destino al Distrito Federal, favor de abordar el autobús en la puerta 2. Repito, los pasajeros con destino a la capital, favor de dirigirse a la puerta número 2. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Quítate. Hola, papacito. ¿Qué? ¿Vas a querer o qué? No, la que me interesó fue la güerita. Ah, no me digas. ¡Imbécil! ¡Estúpido! Gracias. Que estás en la cárcel y tienes el descaro de llamarme. Pásame a mi papá, por favor. Déjame explicarle, por favor. Mira, no he estado muy bien porque me hirieron y perdí a mi bebé. Pero yo no hice nada, te lo juro. Necesito hablar con él, por favor, pásamelo. Sabía que ibas a terminar así, como lo que eres, una criminal. Y no insistas que no te lo voy a pasar. Él no quiere hablar contigo. Se avergüenza de ti. Para él tú estás muerta. Lo mismo que para todos nosotros. Muerta. Te me vas. Esta familia es decente y honesta. Y tú no mereces estar en ella. ¿Qué esperas? Lárgate ya de una buena vez. Antes de que llegue tu padre y tus hermanos. No quiero que contamines con tu basura la honradez de esta familia. No quiero saber nada de ti, ni de tu bastardo. Y mucho menos de tu novio traficante de porquerías. Yo no lo hice, mamá. Te lo juro que Pedro nunca me dio nada para guardar ni para vender. Por lo que más quieras, créeme. Ya cállate. Deja de mentirme. Si yo estaba ahí cuando abrieron tu locker. Yo no sé cómo tu padre y yo no nos hemos muerto de la vergüenza. Él fue el que me dijo que te echara. Él me dijo que no te quería volver a ver nunca. No, eso es mentira. Porque mi papá nunca haría algo así. Él me quiere mucho y seguramente no sabe lo que estás haciendo. Liliana, por favor, avísale a mi papá, ¿sí? Liliana, vete a la casa. Liliana. ¿Ahora? Liliana, por favor, sí. Yo sabía que tú no estabas por un buen camino, que tu rebeldía no te iba a llevar a nada bueno. Mírate ahora, Lucía. Te convertiste en una traficante, en una drogadicta. Así es que ahora te largas, te me largas de esta casa, a la calle, a donde perteneces. ¡Te me largas! ¡Fuera de aquí! Mamá, papá, nadie puede abrir la puerta, me voy a bañar. Ay, qué lata. Voy. Estas no son horas decentes.